Buenos días a todos en otro domingo, otro servicio de la Iglesia Maranata en español. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Eduardo desde Panamá. Nos acompaña en este servicio. Gracias, pastor, por tu mensaje. Gracias por las ganas de ser parte de este proyecto. Nos vemos después del mensaje. Buenos días, hermanos, que Dios nos los bendiga. Un servicio más de la Iglesia Maranata. Nosotros desde Costa Rica, mi nombre es Abril Víquez y él es mi amigo y hermano Pablo. Y nosotros estaremos hoy acompañándolos en una alabanza más, en una oración más. Antes de empezar, quiero leerles un versículo que sería Salmos 117. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad de Dios es eterna. Y así es, amén. Gracias a Dios que nos permite estar una mañana más adorándole, glorificándole, porque Él lo merece. Él merece todo de nosotros. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, y aleluya, aleluya, y aleluya, y aleluya, y te alabamos a ti, Señor. Y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya. Buenos días. Primero que todo, quiero darle las gracias al pastor Pablo y a la pastora Krista por darme la bendición y el honor de poder compartir con ustedes la palabra el día de hoy. No tienen idea lo honrado que me siento desde Panamá poder compartir con ustedes la palabra. Quiero darles un poco de información mía, y no es para enaltecerme ni mucho menos, sino es para que se sientan un poco conectados con el testimonio que quiero compartir el día de hoy. Les voy a contar un poco sobre la historia de mi familia y pues cómo fui creciendo. Mi nombre es Eduardo García Torraza, tengo 35 años, sé que me estoy quedando calvo, no sé por qué motivo, porque hace 3 años no estaba tan así, pero bueno, las cosas que vienen con la vejez. Y soy el pastor de jóvenes de la iglesia Panama International Church, mejor conocida como Paint Church.
Aunque a veces uno pensara que las personas que sirven en la iglesia siempre tuvieron esta infancia y esta adolescencia espectacular, llenas del Señor, pues nada puede estar más lejos de la realidad. Y creo que Pablo podría ser testigo de eso también. Mi vida fue un desastre en todos los sentidos de la palabra, pero no tanto en el sentido de accidentes o que si esto, que si lo otro, sino en el sentido de que no tenía al Señor en primer lugar de mi vida. A pesar que lo conocía desde que estaba chiquito, desde siempre, preferí los placeres del mundo, preferí las cosas mundanas, que tenerlo a Él. Y eso es aún más doloroso, porque aún conociendo la verdad, no le hice caso a la verdad. Mi familia siempre fue cristiana. Mi abuela, la pastora María, ella tiene 92 años y todavía pastorea, fue una de las pioneras de las Asambleas de Dios en Panamá. Mi papá es una persona llena del Señor, siempre ha sido siervo dentro de la iglesia, diácono, anciano y todo esto. Lo más interesante de mi papá, por ponerlo así, o lo que más admiro de él, es que todas las mañanas cuando yo me iba al colegio, él estaba arrodillado desde las 4:30 de la mañana orándole al Señor, pidiéndole por su familia. Y no solo eso, sino que él tenía al Señor, era lo primero en su vida, era lo primero en su mente, era lo primero al despertar y lo primero en su corazón. Mi papá siempre ha sido así. Mi mamá ha sido una persona cariñosa, amorosa, llena de fe y confianza en el Señor. Quiero decirles algo, no es lo mismo creer que confiar. La Biblia dice que hasta los demonios creen. Entonces una cosa muy diferente es, sí, tú crees en el Señor. Lo otro es confiar, de verdad, tú confías en el Señor. ¿De verdad le temes, le obedeces? No es lo mismo. Y lo que les quiero contar de mi mamá es que nosotros solíamos ser 6 hermanos. Tengo un hermano que hoy en día hubiera tenido, o tenía un hermano que hoy en día ahora mismo tuviera 37 años. Yo tengo 35, me llevaba 2. Pero hace mucho tiempo atrás, cuando yo tenía 1 año, él tenía 3, él se cayó en una piscina. Quedó en estado vegetal. Lo peor del caso es que mi mamá estuvo presente en ese momento que ocurrió, nadie se dio cuenta. Nos fuimos 3 años a vivir a Estados Unidos, nos fuimos a un estado que se llama Delaware a vivir y para hacerles terapias y eso. Sin embargo, no se pudo hacer mucho en su preadolescencia por sus complicaciones que tenía por estar en estado vegetal, pues falleció. Y lo que me acuerdo de mi mamá es su fe en el Señor, su confianza en el Señor. A pesar de todo, el Señor siempre fue lo primero en su vida. Aún en medio de la tragedia, el Señor seguía siendo lo primero en su vida. Su fe jamás flaqueó. O sea que yo tuve unos papás que eran dignos de admirar, por ponerlo así, en ese sentido. Quiero que le digas al hermano que tienes al lado tuyo, o al familiar, o a la persona que tengas a tu lado, el Señor debe ser lo primero en tu vida. El Señor debe ser lo primero en tu vida. En fin, siempre estuve rodeado de padres y familiares llenos de fe en el Señor. Lamentablemente eso no fue suficiente para que yo me mantuviera pegado a Dios. No fue suficiente para ser un hijo obediente, para ser un hijo sin rebeldía. No fue suficiente para ser un amigo, un hermano, un hijo lleno de amor, lleno de temor del Señor. No lo fue. No fue suficiente para ser de edificación y de bendición para otros. ¿Y sabes por qué no lo fue? Porque yo mismo tenía que decidir poner a Jesús como lo primero en mi vida, como lo primero en mi corazón, como el pedestal de mi mente y la piedra angular de mi vida. Yo tenía que decidir hacer eso. Y les quiero decir algo a los padres, yo que trabajo con los adolescentes, lo que más influencia a sus hijos son sus amistades. Ustedes ejercen influencia sobre ellos y oran por sus hijos, sin duda, yo sé que oran por sus hijos, pero ellos quieren hacer lo que hacen sus amigos, ellos le confían cosas a sus amigos que a ustedes no les confían. Y lo mejor que nosotros podemos hacer como padres es inculcarle la palabra de Dios, orar con ellos, llevarlos a la iglesia y ganarnos su confianza. Es lo mejor que podemos hacer. Es hacerlos comprender que no hay nada más valioso en esta vida que Jesús sea el primer lugar en tu vida. Y eso lo podemos leer en Proverbios 22:6 y lo podemos leer en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y les cuento todo esto porque a la edad de los 15 años yo
empecé a jugar, bueno, ya jugaba, pero estaba en una liga de fútbol americano, no de fútbol soccer, de fútbol americano. Me encanta el fútbol americano, amo a los Cowboys, para que sepan, lo amo con todo mi ser. O sea, es que Dios, mi familia, los Cowboys. No, mentira, pero de verdad son súper importantes para mí. O sea, me entretienen mucho. Anyway, no sé por qué dije eso. Pero me empecé a apartar del Señor cuando jugué fútbol americano, porque después de los juegos nos iba bastante bien y íbamos a fiestas y hacíamos todos estos desbarajustes en las fiestas y la gente empezaba a tomar y eso me llevó a mí a salir y a mí a tomar, porque si ellos tomaban, yo quería tomar y quería pasar un buen tiempo con mis compañeros. Yo me decía a mí mismo, si todos los hacen y no les pasa nada, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Entonces no solo empecé a tomar, sino que empecé a fiestar más, empecé a tener relaciones que no le agradaban a Dios, empecé a tener mucha rebeldía, empecé a tener mucha ira dentro de mí, empecé a ser grosero con mis papás, con las autoridades, con las otras personas, peleaba bastante. Y ahora bien, esto va a sonar raro, pero mi fe siempre estuvo ahí. Yo sabía que Dios existía, que Jesús era real. Pero nuevamente les digo, no es lo mismo creer que confiar, no es la misma cosa. Yo no obedecía. La Biblia dice, bueno, como les dije, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo sabía que Dios era real y hasta hablaba de Dios con mis amigos, pero era muy desobediente. Entonces, estaba muy alejado de Él, así igualito como estuvo el pueblo de Israel antes de que fueran tomados cautivos por Babilonia, igualito. Sabían cuál era la verdad, les profetizaban y aún así no hacían lo que les mandaban a hacer. Entonces, ¿a dónde voy con toda esta súper duper introducción larga? A decirles cuál era la raíz del problema. Cuando estuve en mi maestría, yo di una clase que se llamaba Decisiones Gerenciales. En esa clase tenías que analizar casos de diferentes empresas. Y para tú empezar a analizar un caso y para poder dar soluciones, lo primero que tenías que hacer era descifrar cuál era el problema. Entonces, el primer paso para la solución de un caso es encontrar cuál es el problema. Y el problema mío, el de Eduardo García, era no haber puesto a Dios como el primero en mi vida. Ni siquiera estaba de segundo, ni de tercero, nada. Era un pensamiento lejano de algún día. Cuando tú pones a Dios como primero en tu vida, tú lees la palabra, tú oras más, tú obedeces, lo intentas agradar, evangelizas, reconoces que Él está en control y que tú no estás en control, porque Él es el que está en control. Entonces les voy a contar del proceso, mi testimonio, cómo llegué a estar a donde estoy hoy en día. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso día. Toma control de tu palabra, Señor, de lo que tú quieres decir, Señor, que llegue a los corazones de las personas y que sean transformadas y que puedan aplicar esto a su vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El título de este mensaje es Buscar el reino de Dios primero o Dios sobre todo. Les voy a compartir 3 puntos que Dios me dio en mi vida. El primero es decide. Eduardo, decide. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces yo continué con mi vida mundana. Toda mi adolescencia, a los 20, iba a fiestas, tenía mis ataques de ira, rebeldía, borrachera, estaba confuso. En el año 2007, hace 13 años, conocí a una chica que se llamaba Clarice. Era increíblemente dulce, cariñosa, pensaba en los demás, tenía un gran corazón, muy hermosa. El problema que ella y yo teníamos era de que yo le llevaba 5 años. Entonces yo estaba en una etapa de mi vida en la cual yo quería estar ya como que enseriarme, responsabilizarme, buscar trabajo, todos estos temas, mientras ella apenas estaba empezando su vida universitaria. Ella estaba empezando a tener más independencia, a ir a fiestas, a estar con sus amigas, a ir a discotecas y todo este cuento. Entonces nos hicimos novios y de salida empezamos a tener problemas. En una de las primeras salidas que ella tuvo, que se fue porque a sus amigas les encanta hacer eso de que Girls Night Out o no sé cómo se llama, o Ladies Night o lo que sea. Entonces salían juntas solas, entonces yo no podía ir. Entonces en una de esas noches ella tuvo algo con un chico, nada grande, pero fue algo. Y a pesar que me lloró y me pidió perdón, eso generó dentro de mí mucha desconfianza. Y quiero decirles algo. Una de las peores cosas que puede suceder en la relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio, es perderle la confianza a tu pareja. Porque ganarse esa confianza nuevamente es muy difícil, toma tiempo
y es algo tedioso, ¿no? Tienes que ser muy disciplinado. Entonces, pues después de ahí seguimos juntos, ¿no? Tuvimos nuestros súper buenos momentos de alegría, de amor, especialmente porque ella era un amor de persona, esa es la verdad, muy dulce y con muy buen corazón. Me tenía embobado, maravillado, enamorado. No tengo cómo más ponerlo. Sin embargo, como les dije anteriormente, las amistades influencian mucho a las personas. Entonces, en 1 Corintios 15:33 dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces ella seguía portándose mal, a pesar que era toda esta persona llena de amor, seguía portándose mal. Y yo no me quedaba atrás. Yo digo, bueno, si ella se va a portar mal, pues entonces yo voy a hacer lo mismo. Y con todo el estrés y la desconfianza y toda la intranquilidad que tenía, ella, o sea, cada vez que ella salía sola, me llevó a mí a hacer lo mismo, a empezar a salir solo, a ser infiel, a tomar y todo este cuento. Ustedes pensarán, dizque, pero ¿y siguieron juntos después de todos esos temas? Pues sí, no sé cómo, pero sí. Yo me fui a estudiar una maestría a otro país por casi 2 años y seguimos teniendo una relación a larga distancia. O sea, la relación tenía su fortaleza entre todo. Después que regresé en el año 2012, seguimos en lo mismo patrón de ambos. Yo le intentaba acercar a Dios a ella porque el Señor me había llamado a mí. Yo tenía un llamado al Señor, nada más que yo seguía siendo desobediente y le intentaba jalar a ella hacia las cosas del Señor, pero por mi desobediencia ella no veía ese ejemplo en mí. Y entonces parte de eso era porque yo no tenía a Dios en primer lugar. La tenía en primer lugar a ella, la tenía en un pedestal, en el podio. Y yo no me atrevía a dejarla, a pesar de todo ese estrés y esa falta de paz e intranquilidad que tenía, yo no la quería dejar, porque estaba muy enamorado de ella. Es como el famoso dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Anyway, ¿tú tienes alguna idea qué es quererte ir a dormir, pero no poder porque estás esperando que te llame tu novia, o en este caso tu novio, o tu novia, o en tu caso tu novio o tu novia, como sea, porque simplemente estás esperando que ella regrese a las 3, 4 de la mañana, si es que te llama y te dice que ya llegó bien, mientras tú te quedas pensando en tu mente si habrá ocurrido algo esa noche con ella. O sea, si algo habrá ocurrido con ella esa noche con alguna otra cosa. Porque tanto así llegaba mi desconfianza y mi falta de paz. O sea, esto era todas las noches que ella salía sola. O sea, eso era no tener vida. Pero un día de octubre del 2012 fuimos a un retiro de jóvenes por un solo día. Se llamaba Decisiones. Y Clarice fue conmigo, estuvimos ahí compartiendo. Y ese día el Señor me dijo que tenía que tomar una decisión en mi vida. O lo ponía a él en primer lugar o ponía a Clarice en primer lugar. O sea, ¿qué decisión iba a tomar? Porque, nuevamente, el Señor me habló y me dio una promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te las daré de acuerdo a mi voluntad. Entonces, yo dije que, bueno, a pesar que intenté, la tenía ella en un primer lugar en todo este tema, hasta que me fui a enero del 2013, como 4 meses después, y yo le dije, mira, yo he tomado la decisión de que quiero atender el llamado del Señor, quiero al Señor en mi vida, quiero caminar su camino, ¿te montas conmigo en el bus o no? Y ella me dijo no, y terminamos. Y ella pensaba que íbamos a volver en un futuro, como siempre lo hacíamos. Entonces quedamos en ese punto, ¿no? Ella me dijo que no, y yo decidí seguir al Señor. Una vez tú encuentras el problema, debes decidir si vas a colocar al Señor en primer lugar o si vas a tener otros ídolos ocupando ese primer puesto en tu vida. La decisión es el primer paso que debes tomar para el cambio que estás buscando. La decisión. No te preocupes por lo que va a pasar en el futuro. En este caso, yo me preocupaba, bueno, que si Clarice, que si ella va a volver conmigo o no, que si ella se va a convertir o no. El Señor me decía, no te preocupes, Eduardo. Mateo 6:34 dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y yo dije, Señor, así será. Entonces, el primer paso es decidir. El segundo paso es enfócate. Deuteronomio 5:32 dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, habíamos quedado en que tomé la decisión y ella no quiso subirse al bus conmigo.
sino que se fue por su lado. Ahora viene la parte difícil, porque una vez tú decides seguir al Señor, una vez tú decides ponerlo en primer lugar, es cuando vienen todas las tentaciones, es cuando te llaman esos amigos que nunca te han llamado, es cuando vienen todas estas cosas que tú anhelas y deseas, pero que tú sabes que son mundanas, te caen encima. Entonces es difícil. Es como cuando los israelitas habían salido de Egipto, pero no tenían que comer en el desierto, entonces se ponían, dizque, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos teníamos carne, aunque éramos esclavos. O sea, que ellos preferían ser esclavos a ser libres y reclamar esa promesa que el Señor tenía para ellos de que iban a abundar o de que iban a vivir en esa tierra donde abunda la leche y la miel. Entonces a veces uno es así. Pero déjame decirte que es difícil, pero es un camino súper bendecido. Una vez la dejé, yo empecé a comer Biblia. Empecé a congregarme 3 veces a la semana, los martes, sábados reuniones de jóvenes y los domingos en la iglesia. Oraba cada momento, oraba en el trabajo, oraba en el tráfico, oraba en mi casa. Todas mis salidas eran con amistades cristianas a lugares sanos. Debes enfocarte, tienes que enfocarte completamente. Dile a la persona que tienes a tu lado, debes enfocarte en la meta final, que es Cristo. Ahora bien, ¿por qué digo que fue difícil? Porque al mes ella me empezó a buscar nuevamente. Me lloraba, que quería regresar, que había cometido un error, que me amaba. Pero obviamente, a mí me dolía en el alma, pero ya yo estaba enfocado en el Señor. Yo la amaba con todo mi ser, pero mi amor por Jesús era mucho más grande que mi amor por ella. Había logrado poner al Señor en primer lugar. Entonces, en ese momento es muy importante no solo leer la palabra y orar, lo cual, claro que es importante, sino que es convivir con otros hermanos en Cristo. Hermanos que te alienten, que te edifiquen, que te levanten, que te apoyen cuando quieres dejarte caer ante la tentación, que te aconsejen, que te mantengan enfocado de no mirar ni a diestra ni a siniestra. Clarín me llamó al mes siguiente, o sea, 2 meses después, en tristeza, desbaratada, para decirme que le diera una segunda oportunidad, que se arrepentía. Pero yo, y esto que ya teníamos 6 años de relación, 6 años de noviazgo, pero yo le decía a ella, mira, en Proverbios 31:30 dice que engañoso es el encanto y pasajera la belleza, pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y ella me decía, tú solo quieres estar con alguien que se la pase en la iglesia, no sé dónde te vas a conseguir a alguien así. Yo le dije, bueno, yo no sé, pero para Egipto yo no regreso. Entonces, en este momento es muy importante, o era muy importante en mi vida, no querer influenciar a Clarice a que se apegara al Señor, porque entonces iba a ser un apego al Señor o se iba a aferrar y no lo iba a hacer de corazón, sino que lo iba a hacer por mí, para tenerme a mí de vuelta. Entonces yo nunca la llamé, nunca le mandé un chat, ni siquiera le di un like en ninguna red social. Sin embargo, Clarice tiene su propio testimonio. Ella estaba en un bar con sus amigas y el Señor le dijo, vete para tu casa. Ella se quedó como que, ¿qué? Le dijo, vete para tu casa. Y ella se levantó y se fue. Al día siguiente, ella sola empezó a buscar una relación con el Señor, empezó a ir a una iglesia y empezó como a buscar, como que, ¿qué es esto? Quiero saber qué es esto. Hasta que se acordó que mi abuela era pastora. Llamó a mi abuela y empezó un proceso de discipulado con mi abuela. Se reunía con ella todos los almuerzos y se reunía con ella todas las noches. No solo eso, sino que fue llena del Espíritu y fue una persona que nació de nuevo. Yo a todo esto, yo estaba enfocado en las cosas del Señor, pero, tengo que ser honesto, también había conocido a una chica en esa iglesia donde las cosas estaban avanzando bastante rápido y tú te vas a quedar de que, ¿qué? Pero la verdad es que no era nada así, dije, wow, o sea, era algo como que apenas nos estábamos conociendo y estábamos hablando por teléfono. Pero eso había evitado que ya Clarice no estuviera tanto en mis pensamientos. Sin embargo, mi abuela y mi mamá me empezaron a contar cómo había cambiado Clarice, cómo el Señor la había llenado, cómo era una nueva persona. Y entonces me entró una angustia muy fuerte porque yo dije, wow, Señor, o sea, esto es lo que yo he querido toda mi vida, de que ella sea una persona que te ama, que sea una persona que te tenga en primer lugar. Y ahora
Puede ser que ella lo sea y que yo no quiera seguir con ella y después ella se casa y tiene hijos que no son mis hijos y es esta supermujer de Dios. Entonces me entró una angustia muy fuerte. Y aquí estaba yo, en esta encrucijada, con una chica de la iglesia que estaba enamorándose de mí y yo que no sabía qué hacer. Sin embargo, lo positivo de todo esto es que nada me desenfocó de los planes del Señor. Hay que enfocarse. Y el último punto es realiza o ponte en acción. En Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, mi tesoro es el Señor. Donde está el Señor, ahí va a estar también mi corazón puesto. Entonces, este último punto tienes que realizar las promesas que el Señor tiene para tu vida. Entonces me acordé de la promesa que Él me dio. Búscame a mí primero y todo lo demás te lo voy a dar en añadidura. ¿Pero qué era todo lo demás? Esa es la gran pregunta. Pues que el amor de mi vida no solo me iba a buscar como una leona busca a su presa, sino que iba a buscar aún más al Señor para su vida. Y para no echar el cuento largo, porque se me está acabando el tiempo y quiero respetar su tiempo, la chica de la iglesia se dio cuenta de que en verdad mi corazón estaba en Clarice, que aún estaba muy enamorado de ella. Entonces nos paramos de ver, puse en acción mi fe y empecé a realizar esa promesa que Dios tenía para mí. Entonces me volví a reunir con Clarice porque quería escucharla, quería escuchar su testimonio, quería ver de verdad su cambio y quería empezar ese proceso de sanación para ambos. Entonces, después de 4 meses de haber terminado, empezamos a salir nuevamente, empezamos a orar todos los días, a leer su palabra todos los días, empezamos a ir a una iglesia, a una nueva iglesia que nos recomendó el pastor de la iglesia donde yo solía ir porque queríamos empezar frescos de cero y esa iglesia sigue siendo aún Panama International Church. Entonces, a los 3 meses, después de haber vuelto, nos comprometimos. A los 6 meses nos casamos. Y a los 2 años tuvimos a nuestra primera bebé, Eva. Y el Señor es bueno, el Señor es fiel y Él cumple sus promesas. Todas sus promesas son sí y amén. De trabajar por 7 años, yo estaba trabajando en marketing por 7 años en la industria de la telefonía y lo dejé todo. Dejé todo para servirle al Señor full time en la iglesia en Paint. Mi esposa sirve junto a mí con los adolescentes, sirve con los niños y tiene un corazón inmenso por las almas. La verdad es que es una bendición. Y lo que yo te quiero decir, ¿qué está de primero en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Tal vez lo primero en tu vida es el estrés, la depresión, la ansiedad, que no la quieres que sea de primero, pero no tienes cómo sacudírtela. Y no paras de pensar y no puedes controlar esos pensamientos. Tal vez eso sea lo primero en tu vida. Sea lo que sea, recuerda quién es el único que debe ocupar ese puesto. Y es Jesús de Nazaret, que murió por ti, murió por mí, para que tengamos vida eterna. Decide hoy poner a Jesús de primero en tu vida. Enfócate en mantenerlo de primero y realiza las promesas que Él tiene para ti. Este es el testimonio de mi vida. Fue las cosas que el Señor me dijo. Cómo tenía que decidir ponerlo a Él en primero. Cómo tenía que enfocarme una vez ya decidí y cómo tenía que accionar o realizar esas promesas que Él me dio. El Señor utilizó una relación de 6 años de desastre, de infidelidad, de tantas cosas. Lo utilizó para su gloria, para un matrimonio, para su gloria. Y se lo digo yo. Yo amo a mi esposa y tenemos 2 hermosos hijos y le servimos al Señor y wow. O sea que si el Señor lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Acuérdense, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Bendiciones. Gracias, pastor, por esas palabras. Gracias por motivarnos para seguir en los caminos del Señor. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos que sigan compartiendo estos videos por sus redes sociales,
Que Dios los acompañe. Yo sé que cambiamos la hora a partir de este domingo. Estamos un poquito más temprano. Sigan compartiendo y nos vemos la otra semana con otro mensaje. Que Dios los bendiga.